Amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Casita de Bareque. Hoy vamos a tener algo bien delicioso, bien rico, porque van a ser unos elotes o mazorquitas con una especie de condimento o chile que se llama tajín, con otra especie de salsa que se llama chipotle mayo, que es a base de un chile mexicano que se llama chipotle y más mayonesa. De ahí viene su nombre, chipotle mayo. Entonces, vámonos rápidamente con los ingredientes, que son los elotes. Aquí tenemos los elotes. Como pueden ver, yo los he asado un poco, están un poco asaditos. Los puse a la brasa, al carbón. Nada más al carbón, no los puse ni a cocinar. Natural, únicamente al carbón, para que vean cómo es de mejor, porque si la pones a cocinar o al horno se deshidrata lo que son los maicitos, botan todo lo que es el juguito. Bueno, iremos con el chipotle. Aquí tenemos el chipotle, es una salsa, no le voy a tapar. Chipotle, lo venden en cualquier supermercado, en cualquier tienda mexicana. Es un ají, viene en adobo, y si es mejor en adobo, excelente. La mayonesa, y viene lo que es el tajín. Este es el tajín. Le he quitado la etiqueta, tajín, como dice aquí, tajín. Es un frasquito más o menos pequeño, viene como con chiles disecados adentro, pero son pepitas muy pequeñitas. Y por último tenemos el parmesano, queso parmesano, para que le dé mayor gusto a los elotes o a las mazorquitas. Ok, amigos, sin más preámbulo, vamos a preparar. Ya tengo todo preparado. Hice la mezcla, oído, muy importante, hice la mezcla del tajín, que le mostré ahora, y el parmesano, el queso parmesano. ¿Qué cantidad? La que ustedes elijan. Proporciones, más lógicamente queso que el tajín. El tajín ustedes van probando, si quieren muy picante, pues picante. Si logran ver que hay pepitas rojitas, pues ese es lo que es el tajín. Entonces va de acuerdo a ustedes. No le voy a poner medida, porque va de acuerdo al gusto. Yo le he puesto mucho queso, poco tajín, ¿no? Bueno, va de acuerdo al gusto. Entonces vamos allá, vamos a comenzar. Tomamos la mazorca. Yo he puesto y me he comprado esto. Son unos pinchitos, no lo sé, pinchitos para meterle la mazorca por este lado. La metemos por aquí. Ustedes pueden hacerlo con palillos, con lo que ustedes quieran. Yo he comprado esto, es más práctico. Entonces lo que hacemos es ponerle la salsa, el chipotle, que ustedes lo ven aquí. Así queda el chipotle, más o menos un color rosadito, más o menos, ¿no? Dependiendo del grado de picante que usted le quiera echar. Yo le he dejado un poco suave, ¿no? Perfecto, vamos allí. Entonces lo que hacemos es untarle a la mazorca con una brocha cualquiera, una brocha de cocina. Yo he utilizado esta brocha nueva, no tiene ningún problema. Entonces vamos a emplatar. Aquí estamos emplatando todo lo que es el elote. Ok, ya lo tenemos ya lleno de chipotle mayo. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo. Vamos a pasarlo en esta forma por el tajín con el queso parmesano. Ok, bien homogéneo, que quede bien untadito. Bien, aquí tenemos la primera. Perfecto. Vamos a hacer la otra. Los que no hayan llegado tarde al video, tenemos las mazorquitas. Le ponemos el pinchito que hemos comprado. Aquí la tenemos, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Echamos chipotle mayo. Bien abundante chipotle mayo. A propósito, un saludo muy especial a toda mi gente de Tamalamete, Cesar. Desde aquí, desde Londres, Inglaterra. Gracias por seguirme y gracias por suscribirse. Ya tenemos el elote. Vamos a hacer la misma operación, pasándolo por el tajín
con el queso parmesano. Ok, bien, 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 bien. Y ya nos queda de esta forma. Pueden apreciarlo. Ya nos queda bien, bien, bien cubierto de tajín con parmesano. Muy fácil, amigos. Muy fácil, muy sencillo. Productos que se pueden conseguir en cualquier tienda. Una recomendación muy importante es que cada día vamos a hacer nuevos videos, nuevas recetas para que ustedes gocen, para que ustedes aprendan a hacer algo diferente en cualquiera de sus países. Aquí tenemos ya algo presentado. Ya hemos hecho fuera de cámara, hemos presentado unos elotes, unas mazorquitas y le hemos decorado, y quiero que vean ya lo que es el producto final. Aquí lo tienen, aquí lo tienen, unos elotes bien presentaditos, bien bonitos. Ahí les he adornado con unas rositas para que, bueno, es algo original. Amigos, espero que les haya gustado. Ya nos estamos viendo próximamente en otro video más de Casita de Bareque. Chao, chao.